mañana saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes de la típica y de Panamá en directo. Hoy, ya dijo Flor, miércoles, ¿no? Es Miércoles miércoles, 15 de 15 noviembre, de día de noviembre. pago para, ¿Para quién? para la gente del sector privado, porque los del ¿Pero gobierno para los ya que cobraron. trabajan o para los que no trabajan? Bueno, en el gobierno para los que trabajan y para los que no trabajan también. En el sector privado para los que trabajan. Le pregunto eso porque ayer, entre la cantidad de material que llegó desde Chiriquí, de videos y de audios y de fotos y de cuantas cosas, hubo uno de los varios que me llamó la atención, que mostraba al grupo de educadores y educadoras manifestándose también, ellos en su protesta, y bailando y bailando y bailando. Entonces el que mandaba dice, mire, ellos bailan porque ya cobraron. Nosotros no bailamos, protestamos porque no podemos abrir nuestros negocios. Algo así, palabras más, palabras menos, decía yo. Decía, caramba, qué alto contraste, ¿no? Sí, y ayer incluso el profesor Armando Espinosa, que estuvo con nosotros el día lunes, de AMIA, secretario general de AMIA, en una de estas manifestaciones que, si no me equivoco, era aquí en Panamá Oeste, por Costa Verde, donde cerraron por varias horas. El señor decía que si el Ministerio de Educación se atrevía a descontarles, las demandas venían bajando porque eso no lo iban a permitir. Yo creo que habría que adelantarse. Alguien tiene que demandarlos, no Claro, solamente por no cobrar, por cobrar y no trabajar, sino porque tienen a los muchachos allí pero sin brindarle Pero eso nadie tiene que educación. demandar nada, Flor. Eso es una medida administrativa, nada más. Bueno, pero no la hacen. Pero imagínense una demanda, cuánto tiempo va a tomar. Pero eso es una medida administrativa que nunca he entendido por qué ningún gobierno cobarde que hemos tenido se ha atrevido a hacerlo. Es decir, y en el caso de que nos ocupa en este noviembre de 2023, como yo se lo pregunté al profesor, ¿cuál es el pliego que ustedes tienen ante el Meduca? No tienen pliego ante el Meduca. O sea, ellos no tienen un reclamo ante el Meduca, ni de salario, ni de condiciones de trabajo, ni de que le falta, voy a decir la tiza y el borrador, porque ya no se usa tiza y borrador. O sea, el tema es algo que no tiene nada que ver con el Meduca, tiene que ver con el país. Sí, es el argumento más débil que ellos usan, pero con el Meduca no tienen reivindicación. En consecuencia, la paralización no procede, igual que la de la bananera de Boca del Toro. No tiene ningún pliego frente a la bananera, pero ellos van a un paro indefinido. Entonces, ellos saben que de aquí a la China pierden eso en el Ministerio de Trabajo, pero también saben que los gobiernos son cobardes y que no se atreven pues a ejecutar con la ley en la mano lo que está ocurriendo. Pero bueno, Cristi, buenos días, ¿qué es su vida? buenos días, profe. Buenos días, Leonardo, Melissa, Gonzalo, Flor. Sí, yo Oye, también estaba viendo lo del profesor ayer y a mí lo que me parecía extraño era la concepción que hay un poco sobre el trabajo público y de dónde sale el dinero. sí, A los profesores se les paga con trabajo, con dinero público, que es dinero que la gente, los contribuyentes, pagamos las empresas, los trabajadores, pagamos con nuestros impuestos para que nos den un servicio. El servicio es poder darle educación a los muchachos. Y eso es, en el fondo, ellos son empleados de nosotros, de la gente que contribuye al tesoro panameño. Y que ellos digan que ellos, si a ellos se les toca su dinero, cuando hay gente que no va a poder cobrar o hay gente que está viendo cómo sobrevive su negocio, me parece además no solamente casi como una cachetada a la gente que está pasando la mal en este momento. Pero es que no trabajan, no deben cobrar. Por supuesto. sí, pero bueno, estamos en Panamá, Cristi, tranquilidad total, que estamos en Panamá. Buenos días, Melissa, ¿qué es su vida? Buenos días, profesor, y a todos los que nos escuchan. Justamente me levantaba pensando en los estudiantes, cómo van a hacer para entrar a las universidades los que están en sexto año, cómo van a poder pasar todas esas pruebas que hacen por lo menos en las universidades, en la UTP, en la de Panamá, cómo lo van a hacer si no están recibiendo educación. ¿No? Y fíjese por dónde va esto, que vi en portada de la prensa en los titulares que leí hace poco que hay un grupo de padres de familia, no he leído la nota completa, que está pidiendo al Ministerio de Educación que pase a los muchachos con 2.5. 2,5, yo no lo podía creer cuando lo leí. 2,5. O sea Wow, que tan bajas están las calificaciones. wow.
Eso sí es tenaz. Con ¿Cómo dos no va a con ser? ¿Cómo no va a ser si estos mismos son los mismos muchachos que se pasaron 2 años fuera de las escuelas en pandemia? Exactamente. Estaba en el cuarto año. Cuarto año, sí. Además, los informes, y creo que hay un oyente me preguntó que le diera el informe ayer sobre el Banco Mundial y la educación en Latinoamérica. El Banco Mundial evaluó la situación en Latinoamérica y además propuso un plan de lo que tiene que hacer Latinoamérica como región para poder recuperar a una generación, ¿no? Y es un plan intensivo de clases. Esto estoy hablando de la pandemia. Panamá, y yo repito esto, fue el de los países que más tiempo se pasó fuera de escuela. Y entonces ahora tenemos esto, no solamente que no estamos haciendo las clases intensivas para recuperar la pérdida, sino que lo estamos enterrando todavía más. Es como una cosa Total, que a mí me supera, no lo entiendo. Estamos totalmente. jugándonos No el hay, futuro de verdad, no verdad. hay forma de entenderlo, Cris. Eso no hay forma. Fíjense que no tiene nada que ver con el tema de la protesta generalizada, pues son dos temas diferentes. O sea, la protesta generalizada que está planteada de manera generalizada, Sí. vuelvo y repito, está planteada, es auténtica, es legítima, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Listo. Ese es un tema. El otro tema es si esa excusa es válida para paralizar el sistema educativo, en función de las repercusiones que eso tendrá, no en un futuro de 10, ni 15, ni 20 años, en un futuro inmediato de un año, como dice Melissa. O sea, olvídese, porque ni Dios guarde que alguien aquí mencione los que tienen ya separados cupos en el extranjero para estudiar, porque si usted menciona eso, dice, es un problema de los ricos, que van a ver qué hace. Está Los bien. privilegiados. Piense en lo de las escuelas públicas que, como dijo Melissa, quieren entrar a la universidad tecnológica Pero, ¿y usted sabe qué es lo o más quieren entrar a la infame? facultad de medicina. Exacto. Pero usted sabe El daño que se le hace a esos muchachos y qué muchachas. cosa es también más infame, que los mismos profesores y maestros que están ahorita paralizando las clases, que no le dan el servicio por el cual se les paga a los estudiantes de las escuelas públicas, son los mismos que tienen también trabajo en el sistema privado y ellos están atendiendo, así sea de forma virtual, a los estudiantes de las ¿No? escuelas particulares. Porque allí se ocurre lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es su tema frente a su empleador, que es la escuela privada Eso es X? infame. ¿Usted tiene algún problema? No. ¿Por qué no va a la clase? No es que yo estoy protestando cuando estás votado sin causa justificada por abandono del cargo. Ahí sí, ahí no huevean. Ahí en la escuela particular, porque sabe que ahí le aplican es el código de trabajo y no la ley de educación en materia laboral. Señor Gonzalo, ¿qué es de su vida? Como todos los Bien, días, amargado por la música no, patriótica. yo no estoy amargado, yo estoy Ya, yo creo, tranquilo. esa es una música que vamos a disfrutar los que somos realmente panameños, yo creo, porque él Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, Así sí, Flor. sí tiene No que tiene, ver. no Cualquier tiene nada que ver. panameño lo disfruta, pero demasiado. Bueno, está bien, está bien. Tienes que empezar a escucharla para que Eso, lo oído se te eso no tiene acostumbre. nada, no le estoy diciendo, hay versiones de versiones. Si usted tiene esta versión que está Otra versión. sonando en su Spotify y la escucha todos Oiga, los días, pues está bien. le puse patria en la versión de los de la estudiantes de la banda escuela del Colegio José Daniel. Daniel Y Crespo, me que gusta son más la de fabulosos. Rubén Blades y está Entonces, mal. Y Sí, está pero mal. esta que están poniendo hoy no la escuché en otra versión. yo no Ah, no, sé, no, o sea, nada más está en este y ya, se acabó, no hay Esta más. es la que es. Sí, esta es la que es. es que esta es un tema como tipo poesía. Sí, es casi que una poesía. Bueno, es Es igual que casi usted que va a una encontrar la poesía. poesía patria también que creo que no me acuerdo quién no es que la musicalizó, le pusieron un fondo musical mientras la declamaba creo que este Yo, amigo Fernández ya fallecido. yo le voy Por a lo poner demás, patria de Rubén Blades. debiéramos tener un pie allá en San Francisco, señor González. Sí, señor. La cosa, mientras en Panamá la situación se focaliza en las protestas y en los cierres de vías, en San Francisco las miradas del planeta están en esa reunión. Y como le Una decía Flor, pregunta. señor, ¿Será una movida político-electoral de Biden o de verdad hay ánimo de buscar acuerdos? Porque Xi Jinping no tiene problema de elecciones. no, yo no creo, sobre todo, profesor, porque entendamos que parte del discurso del Partido Republicano
del lado más extremo, ha estado siempre en contra de la posición que ha tenido el Partido Demócrata ante China. Recordemos que cuando Donald Trump estaba en el gobierno, la gran amenaza no era Rusia ni Putin, era China. Y por eso le trabó tanto el tema comercial, o trabó tanto el tema comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático. Yo no sé si sea un tema que va a captar algún tipo de votos hacia el Partido Demócrata con miras a lo que va a ocurrir a finales del año que viene, que son las elecciones generales presidenciales en los Estados Unidos. Lo que sí creo es que cae como niño al dedo esta conversación que tendrán ambos mandatarios. Uno, por el tema de Ucrania. No nos olvidemos que todavía está la invasión de Rusia a Ucrania. Eso no se ha acabado a pesar de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Dos, en el propio Medio Oriente, cuál va a ser la figura que va a jugar y cómo puede Estados Unidos hacer algún tipo de alianza con China, entre comillas, para lograr apaciguar la calma, o mejor dicho, apaciguar los ánimos en medio de la guerra que se está viviendo en la Franja de Gaza. Y tres, profesor, bueno, ese salvavidas que ha sido China para con Rusia. Recordemos que China ha sido el gran salvador de Rusia en medio de las sanciones impuestas por Estados Sí. Unidos y por la Unión Europea. Entonces, esos son los tres temas importantes, sin olvidar, obviamente, la clara amenaza, incluso dicha por el señor Anthony Blinken, que representa a China para con Taiwán y esa posible invasión de la que se ha venido hablando durante este año, que se daría, repito, para el año 2026. Gonzalo, ahí también hay un punto es importante tocar, que es que no solamente es que la visión, yo no creo que es un tema electoral en lo absoluto, porque la visión de Estados Unidos, no solamente del Partido Republicano, en los últimos 4 años frente a China, ha ido, pues hay como un consenso casi generalizado en un país que nadie se pone de acuerdo con respecto a la visión que hay sobre China. Hay una muy mala visión sobre China en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos. En las últimas encuestas, la visión de China a nivel mundial, la imagen de China en los últimos, desde la pandemia, ha ido bajando, incluso en los países que están comercialmente muy comprometidos con China, incluso en Asia. Y yo creo que con ese Pero tema, eso pareciera ser parte más de una campaña que de una eso es. realidad, no sé si llamarle realidad. No necesariamente, porque a ver, hay una serie, sobre todo con los préstamos que ha dado China, hay muchos países que se han dado cuenta cuál es la diferencia de estar endeudados con China que estar endeudados con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en África. En África la imagen de China también, a pesar de que China ha sido los que más han invertido en África, la imagen de China también ha ido bajando a nivel mundial. Y la prioridad, más que Ucrania, yo diría que yo creo que es Ucrania, pero sobre todo la prioridad es Taiwán. Hay un miedo de países como Australia, realmente, y países alrededor de Japón, de la posible invasión que se ha ido practicando en el último año de Taiwán, de China a Taiwán. Lo cierto es que los Pero ahí sí le reflectores digo del algo. mundo están allá en San Francisco. Yo coincido con usted, profesor, y ahí sí difiero de Cristi. Es una percepción lo de China. Yo creo que sí, económicamente está muy mal. La crisis inmobiliaria de China ha explotado, no del todo, pero ahí están los gigantes inmobiliarios declarados en bancarrota, algo que deja muy golpeada la economía de China y no se sabe si va a entrar en default o no, cosa que algunos dicen que pudiese ocurrir el año que viene y eso afectaría a la economía global, obviamente. Pero yo sí creo que también aquí hay un tema mediático, más allá de los números económicos, de, bueno, el posicionamiento de Occidente, de los Estados Unidos, frente al posicionamiento de China, y sobre todo es por un tema económico, porque se ha visto cómo ha caído la economía de China en gran parte por esta burbuja que ha explotado en el sector Y inmobiliario. como siempre digo, ¿no? Como siempre digo, cada uno habla de la fiesta según le va en ella. Cuando yo he conversado con funcionarios de Estados Unidos aquí en Panamá y sale este tema de China, yo no sé, pero probablemente en otros países esa presencia de China será más apabullante, pero aquí en Panamá están aquí, hay colonias chinas, hay empresas chinas, pero no se le ve ese trabajo de, primero, no sé cuánto será el nivel de endeudamiento de Panamá con China, creo que debe ser casi imperceptible frente a la monstruosa deuda con los organismos de crédito internacional y con la banca privada.
pero no, no sé, porque en Panamá no se siente esa especie de temor que en alguna medida trata de fomentar Estados Unidos por la presencia de China en los respectivos países latinoamericanos. Por lo menos en Panamá no se percibe de esa manera. Señor Leonardo, ¿ya compró el scooter? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Buenos días, Gonzalo, Cristi y Melissa, a la audiencia de La Típica y Panamá en directo. El scooter para poder trasladarnos mañana porque hay un posible llamado Es a correcta la paro y información. demás. Sí, podemos alquilarlo, pero inclusive ahora se lo puede alquilar en la calle. No sé cuánto cuestan, pero he visto gente que los alquila en un lugar, en un punto, y los deja en otro. Lo deja en otro. Lo que sí compraron fue operativos porque a esta hora abrieron el río, la vía en Risacua, en David, los antimotines abrieron la vía y detuvieron a 5 personas quienes estaban cerrando la vía. Y esta parte del país vuelve a tener el tráfico abierto a esta hora de la mañana. Siguen cerrados los puntos en el oriente chiricano, sigue cerrado Santiago en Veraguas, y los otros cierres que están permanentes ya hace bastantes días, inclusive el cierre en Volcán que hace unas semanas allí se dio un enfrentamiento entre productores y los indígenas. Y ayer se veían videos de tala de árboles en medio de Me estos da la sitios. impresión, Leonardo, que hay algún tipo de ordenanza a nivel de Ministerio Público, a nivel de policía. Es la impresión que tengo por esto que acaba de narrar y otros hechos que han ocurrido ayer, como que en algunos puntos sí van a ir a abrir de todas formas. En otros puntos hay órdenes ahora de captura o de aprehensión, mejor dicho, Sí. a unos dirigentes, sobre todo originarios. Pareciera que hay se mueve en algo el aparato del Estado en ese sentido. Puede ser un comentario banal, pero importante, A ver, Leonardo. diga. Banal, pero importante. Importante para muchos. Los arbolitos llegaron, ¿no? Eso hay que decirlo. Los arbolitos de Navidad llegaron. Usted está como Melissa ya. Le estoy Él pone diciendo, o sea, arbolitos. Ya sé por yo dónde estaba viene. preocupado no solo por la comida, me preocupa porque la cosa está complicada conseguir vegetales, verduras en los Pero, supermercados. Gonzalo, antes que avance, tengo una duda. ¿Usted Señor. es de los que va al comercio, compra el arbolito y lo lleva cargado en su carro? Sí, señor. Sí, Mire. señor. Sí, señor. Yo soy un amante de la Navidad, así como me ve. Ah, Entonces, no eres de Grinch, alguna... no eres Grinch. ¿Y los No, regalos lo abre el 24 o el 25 de la mañana? no, los regalos se abren antes de la cena, el ¿Ah? 24, antes de la cena. Y uno cena el 24 en la noche, el 25, para recibir al niño Jesús, ¿no? Mire. Oiga, Para su arbolito. Pero en bueno, el Navidad sí hace. comentario, sí, bien dijo Gonzalo, tanto banal, pero forma parte de la realidad actual. Porque hay grupos de personas que se han puesto a promover que no compren los árboles porque vienen de Canadá. Así andamos como sociedad. No puede ser. Ese, ¿quién dijo Sí, eso? No, vale. yo no he escuchado eso. Yo no he Sí, escuchado como eso. Deje de no. inventar. Ahí sí le digo, deje de inventar. ¿Cómo? Oiga, pero usted ¿qué es lo que revisan? Hay gente que anda Sí, promoviendo que no se compren los arbolitos porque vienen de Canadá. sí, eso No fue puede ayer. ser. ¿En Oiga, serio? Sí, Pero, y ha habido publicaciones. sí. Mire, Cristi, apréndase algo, apréndase algo. Cada vez que en una sociedad como la panameña o cualesquiera, particularmente acá de Latinoamérica y también pasa en Europa, porque no es que los europeos son muy diferentes, como seres humanos me refiero, son más elaborados tal vez, pero como seres humanos son seres humanos comunes y corrientes también. Cuando la sociedad está en crisis como esta, siempre salen los loquillos, siempre, siempre salen los loquillos. Y entonces, ahora con esto de las redes sociales, los loquillos en las redes sociales disparan, ¿no? Y hagamos esto, y hagamos aquello, el y que quiera hagamos lo comprar otro. su árbol, que lo compre, y el que no, no. Al final es la plata de cada quien. Pero Oiga, sí, la lo que es, recomendación es no comprarlo todavía, porque se te puede secar para la Navidad, Gonzalo. no, Flor, pero ya te Cómpralo a venden un principios de aparato, diciembre. venden un aparato, ahí lo venden en Hermanos Gagos, que tú puedes regar tu árbol para que se mantenga verde hasta finales de diciembre. Mm, Si lo quieres, te lo regalo, porque aquí lo tengo, pero aquí ya no vamos a comprar árboles este año. ¿Y por qué?
Porque la que hacía el árbol ya fue para adelante. Entonces ya no. Aquí se Oiga, hace qué nivel de flojera, por Dios. nacimiento. No, porque la flojera es quitarlo, no ponerlo. Mm. Oiga, Pero te venden una pieza, que aquí la tenemos, que tú riegas tu árbol y ahí se mantiene verde. Oiga, y mientras eso ocurre, en el diario La Estrella de hoy, sí, eso le iba a decir. cierran cuentas bancarias al Suntra, que eso no lo había visto. No Sí, tiene sí, está en... firma de periodista, dice redacción de La Estrella. Una entidad bancaria local cerró varias cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares Suntrax al detectar movimientos sospechosos, entre comillas, de dinero para el presunto financiamiento de actividades de terrorismo, según informaron altas fuentes del gobierno. La medida ocurre en medio de las acciones de protesta y algunos actos vandálicos que se han registrado en diversos puntos del país en rechazo a la Ley 406, con la cual se avaló el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Según las fuentes gubernamentales, la entidad bancaria mantiene dentro de sus políticas de gobernanza la facultad de cerrar cuentas si detecta movimientos sospechosos para el presunto lavado de activos o para el financiamiento de actividades terroristas. Al ser consultado en horas de la noche sobre el tema, el secretario general de Suntrax, Saúl Méndez, expresó que, abre comillas, ese es un tema que en realidad no puedo ni confirmarte ni negarte, entre paréntesis, lo del cierre de las cuentas. De eso me estoy enterando en estos momentos por lo que tú me estás diciendo. Hasta este momento por primera vez escucho eso, indicó. Agregó que si esto fuera así, la Junta Directiva del Suntrax tiene que reunirse y ver qué situación se está presentando y sobre la base de algo así estarían comunicándole al país lo que está pasando. Sigue, la nota sigue ahora con la orden de aprehensión. Esa nota está en el diario La Estrella de hoy. Y es que también había gente, no me acuerdo en cuál de las redes que vi ayer en un momento, reclamándole al Banco General por la cuenta de Yapi, que están haciendo un yapitón para recoger fondos para todos estos movimientos. No sé si para una paralización. Había un flyer ayer sobre eso. Y entonces hubo gente que decía cómo es posible que el Banco General permita esto. Aunque la noticia de La Estrella no da cuenta de cuál es el banco que, según La Estrella de Panamá de hoy, ha cancelado o ha cerrado una cuenta de Suntrax. Sería un paso que nunca antes visto. Y habría que ver un poco, o sea, como dependiendo de qué es lo que dicta la ley de gobernanza del banco, tendría, o sea, y probablemente eso no necesariamente nos vamos a enterar, pero sería ver cuáles fueron los movimientos extraños para que el banco, que eso le saltara. Esos son como procesos que están casi eh, sistematizados, ¿no? Para que le saltara la luz roja dentro de los sistemas de gobernanza del banco, que esa era eran movimientos por fuera de lo común. Sería No interesante. voy, no voy, y voy a ser claro antes de que me vengan encima a caer, señor Leonardo. No voy a defender al Suntrax. No voy a defender al Suntrax. Pero, pero, oiga, el tema de las cuentas bancarias en Panamá y los bloqueos son constantes, ¿no? Sea del Suntrax o no sea del Suntrax, por montos que además son irrisorios. Pero, pero, 500, pero 1000. Gonzalo, con eso no estás defendiendo al Suntrax. No, No. lo que estoy Con eso diciendo lo es, que estás diciendo es una realidad, haciéndole caso a Gafi, a OCDE y a todos estos grupos que, como Panamá es una lavandería monstruosa mundial, cada vez hay más y más y más restricciones en el sistema no, bancario. yo no creo que Gafi le diga a los bancos nacionales, usted bloqueó la cuenta por un Ay, traspaso de 500 Gonzalo, dólares. pero ¿en No, qué sí, sí, mundo sí. Aquí está. vives? La ley de la UAF, de lavado de activos, es que los bancos están obligados a reportar y a investigar cualquiera Movimientos, movimiento que ellos así dignen. es. Ojo, a mí me bloquean acá, muchas veces mis transferencias de Panamá acá son un problema también para que me pasen las cuentas. Yo tengo que ir al banco, tengo que avisar y cuando se me sale un poco de transferencias normales, entonces tengo que llamar a probar, se demora.
Pero ellos por ley, la UAF, ellos tienen que reportar los movimientos inusuales y tienen que investigar Por eso digo, el movimiento Cristi, inusual de su parámetro, por que eso salga del digo que parámetro. el comentario de Gonzalo no es que favorezca a Suntra ni que lo desfavorezca, No, sino describe que lo que está hay una pasando. cantidad de medidas ahora en el sistema bancario panameño que lo que le pasa a Cristi le pasa a un montón de gente, porque está un panameño, una panameña que está afuera y que recibe transferencias y viceversa, de plata para afuera para adentro. Entonces, no es ni defensa ni ataque a Suntra. Sí, Es y todo esto, cómo está y esto funcionando el no, sistema. no que quiere la decir UAF, en sí que el Suntrax esté siendo culpable en este momento, sino que una de sus cuentas está bajo investigación porque no, despertó una alerta por parte No, de pero si hay, actividades de si hay monitoreo pero de los bancos. Ajá. Cristi, ahí habla de la cuantía, o sea, porque aquí me dice un No, oyente no, no. de que la Yo- UAF dice que cuando nota movimientos de mayor de $10,000 es cuando reacciona. Es que yo no sé cuáles son los parámetros para que una cuenta tigne que está fuera del usual. Pero, por ejemplo, puedo estar equivocada, ¿no? Pero más o menos así. Si tú tienes una cuenta que usualmente recibe transferencias de X cantidad de dinero, por ejemplo, $250 al mes, ¿no? Y de la nada, un día le llega una transferencia de una cuenta del exterior por $10,000. Eso es un movimiento inusual. Tú usualmente vas al banco, sustentas por qué, o antes de que te llegue la transferencia, vas y explicas que te va a llegar esta transferencia, que a veces te la paran automáticamente. Pero eso es cuando te paran las transferencias. Lo que yo no sé en Panamá es si a ti te congelan la cuenta automáticamente simplemente por una operación inusual. Usualmente te paran la operación hasta que la justifiques, pero creo que para que te congelen la cuenta tienen que ver algo más. Si ellos ven algo, tienen que empezar a investigar por ley. El banco está obligado a verlo por ley, pero creo que requiere más que sea solamente una transferencia Pero inusual. $10,000 no, Flor. A mí el banco me ha llamado 6 veces en un día para decirme, oiga, hay una Sí, transferencia por este monto y el monto ni se acerca a los $10,000. Y señor, menos. ¿qué hago? No, usted Casualmente, me tiene que presentar una carta de trabajo, una carta de ingresos, pero sí, señor, aquí dice este monto es igualmente que irrisorio. las Sí, pero cuando tú suspensiones de Yapis se dan por muchas transacciones seguidas y por montos bajos en la mayoría de los Sí, casos. son movimientos sospechosos lo que se detecta. Lo detecta el banco, lo reporta a su unidad de cumplimiento y es ahí donde se hace el reporte a la UAF para que lleve la investigación y analice los datos. Y Claro, antes de seguir, hay Es otros un tema sobre todo muy confidencial y es un tema que le da un seguimiento a esas transacciones y movimientos para luego elevar el reporte final. antes de seguir claro. con este Pero tema. cuando uno abre una cuenta, usualmente uno reporta cómo va a hacer las transferencias de su cuenta, ¿no? Si algo se sale del usual, tú tienes que justificarlo. Eso es normal y eso pasa en cualquier lado. Acá también pasa. Me pasa en transferencias en Panamá, pero me pasa con otras transferencias. Eso, si tú tienes una cuenta y de la nada tienes una transferencia que es inusual, o ya sea por el monto o por dónde viene, eso es completamente normal. Ahora, la suspensión de las cuentas es la parte que yo creo que tiene que ser más que solamente una transferencia inusual. Eso es lo que yo digo. 7:02 de la mañana, el reporte a esta hora antes de seguir con otros temas. Cierres en Cuatro Altos, esto en la provincia de Colón, protestas en la Domingo Díaz, Transísmica cerrada y cierres en Chiriquí, Veraguas, Santiago. 7:02, vamos al minuto informativo y ya regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. Ya son las 7:03 de la mañana. Y el Ministerio Público en la provincia de Chiriquí emitió orden de aprehensión y conducción contra los ciudadanos Evangelisto Miranda Montezuma y Domingo Montezuma Sandoya, dirigentes que mantienen la vía interamericana cerrada a la altura de Orconcito y Boca del Monte y se han visto involucrados en actos vandálicos contra la propiedad pública y privada. La orden de aprehensión contra Miranda Montezuma tiene relación a su presunta participación en la comisión del delito contra la libertad, privación de libertad individual, contra la administración de justicia, delito de hacerse justicia por sí mismo y apología del delito. En tanto que a Montezuma Sandoya se le vincula la supuesta comisión del delito contra la administración de justicia en su modalidad de apología y contra la personalidad jurídica en perjuicio del Estado panameño.
Clima. Buenos días. Los modelos siguen insinuando la posibilidad de desarrollo ciclónico en un área extensa frente a las costas de Panamá. Si las condiciones lo permiten, podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana. Lo más importante, que el sistema tiene el potencial de producir fuertes lluvias sobre las costas del Caribe centroamericano y Panamá. Hoy miércoles, las lluvias con tormentas eléctricas serán intermitentes y de variada intensidad. Mucha atención hacia la provincia del Darién, comarca Gunayala, Panamá Este y Metro, área del Canal, Colón, Coclé, también las provincias centrales y oeste del país, que incluye tierras altas y bajas de Chiriquí y la comarca Nove Buglé. La posibilidad de inundaciones no se descarta, como también un aumento en niveles de ríos. Soy Annette Quinn, para Panamá en directo. Internacionales. Tenemos que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se prepara para tomar el poder en exactamente 2 meses con la guardia en alto ante cualquier nuevo intento de golpe de Estado para evitar su investidura el próximo 14 de enero. Arévalo de León llevó a cabo una gira de trabajo la semana pasada por Estados Unidos, la segunda en 2 meses, donde dijo que su llegada a la presidencia en enero próximo es inevitable, pese a los intentos del Ministerio Público por desacreditar su victoria en las urnas este año. Ya son las 7:05 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. A ver, se Oiga. dice aquí gente que evidentemente conoce del tema bancario o del sistema, cómo funciona. El banco debe haber detectado muchos movimientos de entrada y salida de cuentas, y cuando eso ocurrió le levantaron un ROS, reporte de operaciones sospechosas, y cierra la cuenta, y la UAF ordena una investigación a la cuenta por cualquier monto. Lo fuera de lo usual será lo que tú declares en tu perfil de transacciones. Y dice nuestra amiga Flor, buen día, profe, la puede congelar por montos arriba de 10,000, monto diferente a lo que recibe con frecuencia, montos de países calificados como terroristas, montos de países catalogados como paraísos fiscales, montos de cuentas investigadas o en investigación, entre otros. ¿Qué habrá Dice, pasado buen con día, las alertas en las cuentas aparecen cuando las transacciones sobrepasan los montos declarados. A mí me pasó que no sé si a ustedes les ha pasado que una cuenta que yo nunca me he podido acordar si esa cuenta yo la abrí cuando estuve en TVN o en algún momento antes, o en Metcom, ahora no me acuerdo. Es una cuenta que nada más es para recibir depósitos de planilla, o sea, de salario o de, ¿cómo se llama esto? Contrato de servicio profesional. Solamente puedes recibir pago de planilla o servicio profesional. Y un día deposité un cheque que no era de una cosa ni de la otra, y de una vez el banco me llamó, para esto aquí, yo, pero si eso es mi cuenta. Usted dijo que eso era para salario y servicio profesional. Ahí no pueden depositar otro tipo de... Ahí sí le doy la razón a Flor cuando atacan los bancos, ¿no? Los bancos le dicen, oiga, usted firmó hace 5 años que iba a tener ingresos por $1,800. No, señora, pero ¿cómo voy a saber si voy a devengar hace 5 Sí, va a años? ser así, exacto. A mí me pasó fue una vez que vendí un carro y me pagaron con un cheque de gerencia. Y fui al banco a cambiarlo y me metieron en el cuartito del terror. Qué barbaridad. El cuartito del terror. Y ahí yo dije, vaya, me puse a hacer mi fila y cuando llegué donde el cajero, me mandaron para un cuartito allá que un gerente me atendiera. A ver, ¿de dónde yo había sacado esa plata? Sí, Cheque de gerencia. Porque si tú, es lo que dijo la oyente ahí que escribió, yo no recuerdo haber hecho eso, pero tú das el perfil de la cuenta, de qué tipo de depósitos vas a recibir allí. En el caso, yo no sé si Flor tú la debes tener también, que solo te deposita, igual para los jubilados, allí nada más puedes recibir los jubilados, los que les depositan en sus cuentas. En esa cuenta nada más puede estar el jubilado, no puede estar ni la esposa, ni el esposo, ni más nadie, nada más el jubilado, por ejemplo. Pero tú haces el perfil de la cuenta y ahí puedes recibir cheques de planilla o de servicios profesionales, donde tú metes un depósito
que no sea ni de lo uno ni de lo otro, el banco te pita. Sí, pero eso, la verdad yo tengo que decir que eso es casi, por lo menos en mi experiencia teniendo cuentas de otros países, tanto en el Reino Unido como cuando vivía en España, eso es bastante regular en todos los países. O sea, si hay algo que sale fuera del perfil normal, el mismo sistema empieza a pitar. Eso, por lo menos a mí me ha pasado en los dos otros países en los que yo he vivido. Eso me pasa. O En sea, el caso de Suntrack dice que ellos nos van a contar, dice Saúl Méndez, que va a contar cuando averigüe bien qué fue lo que pasó. Me imagino que harán su habitual conferencia de prensa y dirán si eso es así, si no, y si es así, qué fue lo que ocurrió. Oiga, no les quiero cambiar el tema tan radicalmente, pero tengo que mencionar que hoy es el Día Mundial del Cannabis Medicinal y aquí Carlos Osa, que es paciente y activista del cannabis medicinal, me manda un video que todavía no lo he podido ver completo recordándomelo y bueno, dice que siguen igual, mucho bombo y platillo con el tema de la ley, pero todo sigue exactamente igual, no ha pasado Sí, nada. son 7 licencias que debería haber ya otorgado el Ministerio de Salud para poder comercializar el cannabis y no se ha dado. Son capacitaciones y docencias que debería haber dado el Ministerio de Salud y la AIG a los médicos para recetar el cannabis medicinal. Y es una plataforma para inscribir pacientes que debería haber desarrollado la AIG y que hasta ahora nadie sabe qué está pasando ni quién lo va a hacer porque estamos llegando ya al final de este Y no No, hay año. a quién preguntar. y lo triste de esta historia, Leonardo, que usted se va al Ministerio de Salud y pregunta, oiga, ¿cómo está avanzando el proceso de las licencias? Dice, bueno, pero es que con esta crisis no hemos podido Y avanzar. ahora es la crisis el problema. Ese registro lo que esa es la respuesta que le dan. Ahora es la Es que con crisis. esto que está pasando no se ha podido avanzar. Porque no, ¿No? tuvo, no, Y en que la tiene que ver una AIG, cosa con y en la AIG fuera el rostro del exdirector Oliva, no hay, nadie ve con quién contactar, ¿no? Para Ya, avanzar en ya detalle. incumplieron con las fechas de entrega, me dice Carlos Osaka. Sí, Preocupante. no, hasta donde yo puedo saber igual. Todos los que quieren, los que han ido a optar por esas 7 licencias, por una de esas 7 licencias, ya todo el mundo cumplió con la entrega de sus documentos. Y todos están a la espera de, bueno, decidan. Pero yo le apuesto lo que quiera, Flor, que usted va al MINSA y pregunta, y dice, no es que con esta crisis no hemos podido avanzar en nada. Es lo más probable. Que no No, le tiene van a nada decir, que ver una ¿qué cosa es con la otra. eso? No, 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 exacto. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso es lo que responde. En el MINSA y en cualquier dependencia del Estado. Con esta situación no hemos podido avanzar. Sí, ya pasará la historia del COVID, ¿no? Oiga, quiero comentarles algo que me manda aquí un oyente, me manda imágenes de la escuela Francisco Arias Paredes, que queda en Carrasquilla. Si esto es así, yo creo que hay que aplaudir a estos docentes que están dándole clases a los estudiantes, están atendiendo a los estudiantes en la escuela Francisco Arias Paredes en estos momentos, y ahí están las imágenes de los estudiantes llegando. No sé si estarán todos los maestros, pero la escuela está abierta y hay docentes impartiendo clases, así que qué bueno por esos profesores. Y después, si quiere, vayan a protestar, pero están atendiendo a sus estudiantes. Me pregunta un oyente, profesor, lo siguiente, y me dice, oye, Gonzalo, ¿le puede consultar al profesor que sabe tanto de todo? Mire usted eso, usted sabe tanto No de piensa todo, más la pregunta. usted sabe tanto de todo. ¿Por qué a nosotros, o sea, a la clase común, a los plebeyos, nos cancelan cuentas, nos bloquean cuentas y a los millonarios y corruptos no? Y la plata pasa por los bancos igualito. ¿Y por qué me lo... ¿Yo acaso No, soy banquero? yo no sé, yo le estoy preguntando. Yo soy banquero, ¿yo qué voy a saber? Lo que sí le digo una cosa, que los acaudalados, porque no sé por qué a la gente le gusta hablar de ricos, los acaudalados mueven una cantidad de plata N veces mayor que la que todos nosotros juntos aquí mueven. Porque es que el sistema te registra. Si un día yo me aparezco con alguna de mis cuentas del Banco General o de Global Bank o de cualquiera de los bancos donde tú pudieras tener cuentas y de pronto te aparece depositando $1.000.000 cuando te has estado depositando 1.000, 2.000, 500, $300 y de pronto te aparece, eso no es una luz roja, pero para un acaudalado que mueva $100.000 en una semana en su cuenta, 500.000, si es una persona acaudalada y de negocio, como que para eso, como que sería normal para el banco, ¿no? Oiga, sí, aclarando la ubicación de la escuela Francisco Arias Paredes, de la que el oyente me manda las imágenes y me dice que es Carraquilla. No, 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 corrección, es Pueblo Nuevo.
cercano. Ujú. Pero entonces la escuela está dando clase a todo el mundo. Independientemente de donde quede, pero es esa escuela, dice, pues queda Una en escuela Polo Nuevo, oficial, Flor, ¿no? sí, Sí. por supuesto, escuela oficial, y lo importante es que están dando clases. Así que bien por los docentes y los muchachos, pues que están aprovechando. Mire, mientras eso ocurre, yo no sé ustedes, pero yo todavía no salgo del asombro y creo que todos los que estamos aquí, si no todos, la mayoría, conocemos de la seriedad de nuestro buen amigo Rubén Castillo, presidente de CONEP. Yo todavía no salgo del asombro de los 1.700 millones de dólares en pérdidas en el sector privado. De verdad. Se dice rápido, ¿no? Pero cuando tú cuantificas eso, olvídate de cuantificarlo en dólares y centavos, que en efecto, eso es así, 1.700 millones de dólares. Cuantifica eso en materia de trabajo. Por ejemplo, oí como el representante del sector comercio hablaba de la no contratación desde ya para esta fecha, 15 de noviembre, de por lo menos 15.000 personas de manera eventual que el sector comercio contrata para prepararse para la época que viene en diciembre. Espeluznante escuchar, creo que es el apellido Orillac, me parece, que Quique Pesante lo ha traído varias veces al segmento. Ya, puede ser. Orillac, sí creo que es Orillac, el del Sí, sí. turismo, El turismo, sí. hablando de que Homeport fuera aquí. Han tenido que cancelar ya varias llegadas y está en riesgo la segunda parte de la temporada, que es en enero, porque no se puede llegar al país. O se puede llegar, pero no se puede mover. Es espeluznante escuchar al de los hoteles, teniendo que mandar a la gente para su casa y comenzar el proceso de destituciones, porque no hay, si no hay huéspedes, no hay negocio. Si no hay negocio, ¿cómo va a seguir pagando la planilla? Y es lo que yo vengo diciendo desde hace varios días atrás. Ya sabemos cuál es el tema, ya sabemos cuáles son las protestas y el porqué de las protestas, ya eso lo sabemos. Pero nadie está hablando del día después. Ahora, ¿cuál va a ser el día después? Porque todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis. Un día más, una semana más, un mes más, un año más, no lo sabemos. A mí, yo un poco concuerdo con lo que dice el Pues las- profe. Creo que eso lleva un poco, si quieren ver las entrevistas antes de la crisis que nosotros le habíamos hecho a René Quevedo, a mí me parece que él habla muy bien de la situación económica del país como modelo económico. Y es preocupante porque de malas estás hablando de sectores que se estaban apenas recuperando después de la pandemia y que ahora tienen este golpe. Pero a mí una de las cosas que me preocupa cuando hablamos del día después, y es que el discurso se ha radicalizado tanto que cuando uno quiere decir, ok, pero por favor pensemos un minuto en la situación económica del país, independientemente de lo que uno piense o no de la minería, pero tenemos un problema económico a corto, a mediano y largo plazo. Cuando uno siquiera quiere decir, atendamos un segundo lo que está pasando en la parte económica del país, entonces te tildan de vendepatria, que apoyas al gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos está nublando la visión, porque desde antes de esta crisis, ha venido un incremento como de demonización de la empresa privada, que la gente no se da cuenta que es el motor de las economías al final del día. Uno no puede tener una economía basada en funcionarios públicos, no funciona, no funciona. Entonces hay una demonización de la empresa privada desde antes de la crisis. Y cada vez que uno quiere decir prestemos atención, no solamente al crecimiento económico del país, al tema de la bajada de nuestro investment grade, cuando queremos prestar atención, ok, vamos a salir de la minería, pero en este momento, ¿qué vamos a hacer con el modelo económico del país a corto y mediano plazo? Por favor, prestémosle atención a esto. Esto es lo que deberíamos estar hablando, pensando que vamos a esperar a que la justicia cumpla su función. Y solamente por advertir eso, entonces te tildan de que eres un vendido, que es vende patria, que te está pagando la minera, cosa que obviamente... Pero, y eso nubla el discurso a un punto que no podemos conseguir soluciones, porque si quiera tocar el tema de que hay que encontrar una solución, una salida económica al problema, hay que prestarle atención a la situación económica del país. Entonces es más fácil simplemente decir, bueno, nos hace
que yo ayer pregunté a varios abogados, porque vi a estos abogados que son de la taquilla diaria y poner luces de alerta en cuanto a cuidado porque la corte se puede salir con fallos parciales y no totales. Y yo, como yo no soy abogado, no tenía por qué entender lo que estaban diciendo, así que lo que hice fue consultar a varios abogados que no son taquilleros y que tratan de ser balanceados. Y me dicen, sí, la corte sí puede decir sobre esta demanda, esto y esto y esto es inconstitucional. Esto y esto y esto sí es constitucional. Eso sí puede ser. Eso puede ocurrir, me explicaron. No se lo pregunté a uno, se lo pregunté a varios. Pero estos abogados de la taquilla, ahora lo que están tratando de forzar en la opinión pública, abogados, porque si algunos de los que estamos aquí, que no somos abogados, lo hiciéramos, por ignorancia, podríamos hacerlo tal vez. Pero abogados que están promoviendo que el fallo sea en función de las graderías y no en función de lo que es la debida interpretación de la Constitución. No se dan cuenta del precedente que esto va a marcar. Porque de aquí en adelante, esta corte y todas las demás estarán sometidas pues al levantamiento popular para emitir fallo. Porque fíjese que cuando yo hablo de 5.000 personas con antorcha fuera de la corte, no es para que el fallo sea en esta dirección, en esta, es hagan su trabajo, porque un fallo tiene que demorar 20 años. Porque tiene que demorar 5 años un fallo en salir. ¿Cuál es la explicación? Fíjense ustedes, ningún magistrado de la corte, ningún ex magistrado de la corte, alguna vez yo le he escuchado dar una explicación de por qué un fallo toma tanto tiempo. Es muy difícil. Yo una vez se lo comenté a alguien que no es panameño. Le dije, no, es que en Panamá los fallos de la Corte Suprema de Justicia pueden tomar 10 o 7 años. Y me responde para atrás. ¿Cómo uno puede decir que vive un Estado de Derecho cuando la Corte Suprema de Justicia no se pronuncia en 10 años? Así es. Entonces, no puede ser. O sea, no puede ser que un fallo de la Corte Suprema de Justicia tome años. Que tome un tiempo razonable, yo lo puedo entender porque a mí me han explicado. Los documentos circulan de uno en uno, cada uno va dando su opinión, cada uno da su versión, listo, está bien, perfecto. Pero demora años los fallos. Entonces, como bien dice Cristi, no hay el ambiente, seamos realistas, en estos momentos no hay el ambiente para buscar una salida a la crisis. Pero ¿cuántas veces decimos aquí que qué pasa si la Corte falla de que la ley 406 es constitucional? Bueno, pero, También, ¿no? pero Leonardo, yo me estoy yendo un poco más, un paso más atrás de esa pregunta, porque lo pregunté ayer. ¿La Corte puede dictar fallo parcial o solamente es total? Dice, sí puede ser parcial. Pero hay abogados de la taquilla que están fomentando una idea diferente a lo que puede ocurrir. Y ahí está el punto en que decimos que no vemos una salida rápida a este tema por esa vía, porque aunque la Corte diga que es inconstitucional por un lado, el Suntrax y los sindicatos van a seguir diciendo que hasta que no se cierra la mina no paran las manifestaciones. Por el otro, si lo fuera inconstitucional, ¿qué va a pasar? ¿Van a cerrar el país más de lo que está cerrado? Porque un fallo de la Corte es definitivo. Es lo que estaban esperando. Si la Corte que lleva la ley en la mano llega a fallar inconstitucional, ¿cuáles van a ser las acciones? ¿Qué va a pasar? Porque lo que estamos haciendo es dañarnos como país. Lo de ayer en Chiriquí, el enfrentamiento, las manifestaciones y las declaraciones de la contramanifestación que se hizo desde las 10 de la mañana y que llegó hasta la gobernación a pedirle al gobernador que accione de alguna manera hasta donde él puede, es una realidad de que en Chiriquí, más que en Panamá, en Chiriquí, la población la está pasando mal. Y es toda la población, desde el que cierra hasta el que no puede generar ingresos. Es todo el mundo. Porque sí, hagamos la diferencia. En Panamá todavía tenemos acceso a gasolina, a tanque de gas, podemos movernos por diferentes áreas. Lo único que no se ve en exceso son frutas y verduras. Pero por lo demás, en Panamá se puede vivir tranquilamente a pesar... En la ciudad capital, Leonardo, como si no estuviera pasando nada. Por eso, los que la están pasando mal son los que están allá. Eso es así. Veraguas,
Fíjese la gente que está encerrada en Volcán. Yo hablaba ayer con un conocido en Volcán y me decía, una panadería ya no está dejando de trabajar porque ya se le acabaron los insumos. No tiene harina y no tiene leche. Es decir, miremos para todos lados, ¿no? Antes de seguir tomando acciones y con la idea de que aquí no va a pasar nada hasta que no se tomen decisiones. Y el gobierno extendiendo el subsidio de la gasolina, ¿no? Sí, aquí Vamos. me acordé de Y, usted. y, La sa- y irrespon- sale, y la- sale plata, ¿no? la irresponsabilidad de este gobierno, para mí, lo tengo que admitir, me supera. Me supera el mal manejo de la crisis, la poca visión de país y sí, o sea, extender el... Ahora, también voy a defender, mira, mentira, pensándolo bien, también me pongo a pensar un segundo, ¿no? ¿Qué pasa ahora en media crisis si ellos quitan el subsidio de la gasolina? Cristi, ¿Qué pasa? es muy sencillo explicarle a la gente. Yo no sé, o sea, Leonardo, por favor, insistiré en mi campaña de conocer a los asesores comunicacionales del gobierno. Cristi, es muy sencillo explicarle a la gente, oiga, cuando nosotros implementamos el subsidio, era porque los precios del barril de petróleo estaban en $110. Eso hacía que se elevara el precio de la gasolina en Panamá, porque Panamá importa la gasolina. Los precios del barril de petróleo están en 75, $80. Obviamente el subsidio ya no debería existir, no debería por qué existir. Qué difícil está comprender ese raciocinio o No, explicar esta eso, teoría más que teoría práctica. yo ahí voy a decir dos cosas. Yo creo que, bueno, parece que el gobierno tiene la capacidad de explicar absolutamente nada, nada, cero. Pero además, como digo, en este momento yo siento que la gente en general no quiere escuchar nada. Y un poco por cansancio generalizado de muchas cosas. Pero sí, yo veo Claro. la explicación en el debate público que a mí me preocupa mucho porque no nos va a dejar buscar Es que soluciones. esa misma eso mismo acabas de decir, es la misma explicación para todo lo que está pasando, porque sí, es cierto, es la acumulación de lo que vulgarmente llamamos el cabreo, es la acumulación de eso. O sea, tanta frustración, tanta decepción. ¿Por qué? Porque en los sistemas presidencialistas que tenemos en Latinoamérica y del cual Panamá no escapa, todos los que ganan las elecciones, todos, y eso ocurre en todo ese fenómeno, ocurre en toda Latinoamérica, todo el que gana las elecciones llega con una expectativa exageradamente alta, porque entonces la población compra la idea, ahora la palabra famosa o la palabra de moda, en el imaginario colectivo, este sí va a resolver todo, este sí, y este sí llega, y este sí termina siendo más de lo mismo, y en ocasiones hasta peor. Y en ocasiones hasta peor. Por un lado. Por otro lado, no mucha gente en Latinoamérica entiende el tema de la separación de los poderes. Y no lo entiende porque el Ejecutivo se encarga de corromper al Legislativo y al Judicial. Entonces, la tendencia es a pensar que el presidente es el que puede resolver el problema de la justicia. No, el presidente no resuelve el problema de la justicia. El presidente lo que tiene que hacer un día, aquí en Panamá por lo menos, un día que alguien llegue y diga, ¿sabes qué? El presupuesto del órgano judicial y del Ministerio Público es de tanto, lo que pasa es que ahí habría que entrar a una norma constitucional y eso no se puede tocar. Porque el chantaje que le hace el Ejecutivo al Judicial, entre otros, viene por la ruta del presupuesto. La compra y el alquiler de diputados que le hace el Ejecutivo al Legislativo, entre otros, viene por la ruta del presupuesto. Porque el Ejecutivo, además de que concentra tanto poder, concentra el manejo y la elaboración del presupuesto del Estado. Entonces, mucha gente no domina la temática y cree que porque ganó fulanito que llega nuevo, ese sí va a resolver los temas. Y fulanito no resolvió los temas. Entonces, lo que nos ha pasado a los panameños es que ya ahora esta nueva generación, que es la que estamos viendo, que es la que tiene la sartén por el mango, dijo, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegó esta historia. Que no es Saúl, ni es Suntra, ni es la izquierda. Porque es que ahora tiene dos grupos a los cuales atender. A la izquierda, radical, al Sindicato Único de Trabajadores, que es el único sindicato de la historia que promueve el desempleo,
de un lado, y del otro lado tienes a la nueva generación que está protestando, con la cual hay que hablar, hay que sentarse, pero hasta el momento ellos dicen, no hay nada que hablar, primero cierra esa mini y después seguimos hablando. Fíjense, el panorama no es fácil, pero no es fácil porque hay una acumulación de frustraciones, de decepciones, de negativismo, que ahora, ¡buf!, estalló. Y Claro, pero el gobierno fue el que se metió en ese atolladero, ¿no? el gobierno, sí, claro, Claro. créetelo. Ah, Créetelo, ¿no? créetelo, El, créetelo. el gobierno Sí, no se pues metió la en el... crisis es solita del gobierno. No, a ver, el gobierno Pero no se Gonzalo, te metió... vuelvo a decir, pero ¿por qué no planteas tumbar al gobierno, pues? Es que no se trata de tumbar el gobierno, ¿Cómo no? Si me está diciendo que el gobierno se metió en el atolladero. pero Los gobernados no. Los gobernados no. Nosotros no tenemos una cuota de responsabilidad como ciudadanos en buena parte de lo que está pasando. ¿Me vas a yo decir que puedo, esto es exclusivamente de un solo lado? yo puedo empezar a enumerar los errores que ha cometido este gobierno en toma de Bueno, decisiones pero entonces para que la plantea gente esté... tumbarlo. Pero no se trata de tumbar el gobierno. Pero ¿cómo tú me estás Tumbarlo, diciendo que es pero el yo, único yo No, sí no, pero responsable? hay que creo, rectificar. O sea, pero profesor, es un punto muy No sencillo. Usted sabe, entiendo. no, no, es que usted sabe que es una irresponsabilidad continuar sacando plata para pagar un subsidio de la gasolina y usted lo mantiene. Usted, Bueno, y entonces, entonces, ¿qué debería ser un gobierno responsable? Oiga, no más. Ya, pero listo. pero entonces el gobierno pedirle solo el que se metió en responsabilidad a la... este gobierno, yo sí creo que es más allá solamente de este gobierno. Yo creo que pedirle ya Claro, responsabilidad a este gobierno es como ir a llorar agua derramada. Pero más allá de eso, sí hay una desconexión. Y aquí no es por quitarle cierta responsabilidad a nosotros como sociedad colectiva, pero sí ha habido una desconexión de ciertos elementos de la clase política, y de la clase política me estoy refiriendo a todos los partidos políticos, porque la institucionalidad de los partidos políticos se ha perdido en este país, de que ellos vivían en un mundo paralelo. Para mí una cosa muy sencilla es la aplicación del tema de la UNACHI. En plena crisis se sube el salario de la UNACHI, y es como una desconexión de lo que pasa entre el Ejecutivo, la Asamblea, y realmente cómo nos ven la cara, y cómo nos han visto la cara. Y yo creo que eso es lo que pues llegó al punto de ebullición. El problema es que esto nos pone en un problema peor, porque ahora no queremos escuchar de soluciones reales, de problemas reales, que, como yo digo, a mí me preocupa, y viene nuestro invitado, a mí me preocupa la parte económica y nadie lo quiere hablar, porque si lo mencionas, entonces eres un vendido del gobierno, ¿verdad? sí, porque el subsidio tan malo de la gasolina, perverso, pero todo el mundo fue a buscarlo y a hacer uso de él. Es un error y lo reclamé aquí cuántas veces. Ah, entonces, Pero, a ver, de un solo lado está la pelota en la cancha. pero aquí yo no lo dije. Ya el gobierno... En el tema que el ejemplo acaba de poner Cristi, de UNACHI, yo que tengo, y esto sí lo digo sin ningún tipo de broma, yo que tengo respeto por el estoicismo del pueblo chiricano, porque conozco de sus luchas desde la época de la dictadura, yo dije, no, esto de UNACHI no va a pasar porque los chiricanos se van a levantar en pleno contra esa cueva de corrupción. No pasó. No pasó. No pasó. Entonces, ¿qué estamos hablando? No, y con esto no estoy diciendo que el gobierno no tiene culpa, no, no, lo que estoy diciendo es la parte nuestra como ciudadanos, cuando debemos saber adoptar actitudes frente a desgobiernos, porque eso es desgobierno. Los niveles de corrupción y de abultamiento de planillas y demás es desgobierno. Pero es que tenemos, que es lo que está pasando ahora con la nueva generación, tenemos que empoderarnos, como lo que ha hecho la nueva generación, salir a la calle y poner 50.000 personas ahí en la cinta costera y en la calle 50. Eso es lo que es. Ahora el gobierno tiene que pensar 2 veces qué hacer, y el que venga lo tiene que pensar 3 veces para que no se le vuelva a repetir esta historia. Pero ¿cómo se hace? Es que es con la participación ciudadana, no es de otra manera. No es de otra manera, es con la participación ciudadana. Entonces lo que ha pasado aquí, que por 30 y tantos años nos quejamos, incluso algunos aquí se burlaban hasta de mis antorchas, pero no pasaba nada, la situación seguía y no pasaba nada, hasta que llegó un día que esto iba a ocurrir. De eso yo sí no tengo ninguna duda. Un día esto que estamos viendo iba a ocurrir. ¿Cuál iba a ser el tema? Vaya usted a saber, ya Yo sabemos siempre cuál es. pensé que iba a ser la caja del Seguro Social. Yo estaba viendo esto el No, porque próximo ese es el año. que viene, porque ese es el que Así. viene ahora, que va a ser interesante ver cómo va a ser la reacción de gobernantes y gobernados cuando el tema del Seguro Social
esté sobre la mesa. Pese a todo, para los que no lo recuerdan, usted salió con antorchas caminando por la Vía España. Sí, y Esa se foto burlaban está en aquí. Gonzalo, se las quiere Aquí ver. están burlando esto ya en las redes sociales y nada más fueron como 20. Ah, bueno, pues ahí está. Ahí está. Antorchas. Yo tengo una idea de esta historia. El 19, la 19 fui yo y el 20 usted. Así. Y a propósito de esto, de este comentario, ya está con nosotros don